Ahí está, chicos. Pues ya, grabando. Les decía que así como tenemos una ficha técnica de un módulo fotovoltaico, ahora vamos a analizar una ficha técnica de un microinversor o de un inversor también. Miren, ya vimos, aquí rápido les mostré cómo es un microinversor. Y obviamente este tiene datos de entrada y de salida, ¿no? Datos de entrada tiene que ver con el módulo fotovoltaico al que se va a conectar, voltajes máximos, corrientes máximas, hay diferentes modelos, ahorita lo vemos a detalle. Y los datos de salida, pues la potencia máxima de salida que tiene este microinversor, la potencia nominal, qué corriente, qué voltaje, a qué voltaje se puede conectar y se puede sincronizar. Vean, por ejemplo, aquí, corriente de salida nominal. Siempre estos microinversores andan alrededor de 1 ampere, 1.15, 1 ampere. Fíjate, te dice a 208 volts en corriente alterna. O sea, esas son las tensiones a las que se puede conectar. Eso no es lo que tenemos en una casa residencial en México. ¿O sí? Si es monofásico el sistema, es 120. Si es bifásico, ya llega a 220. Ahorita platicamos más a detalle de esto. En casas grandes hay sistemas bifásicos y eso lo puedes ver en tu recibo de luz. Ahorita les explico. Pero vean también aquí que dice frecuencia nominal, intervalo 60 Hz, de 57 a 61 Hz. Es el rango, obviamente no es exacto, pero permite esta variación porque también la frecuencia de la red eléctrica nacional pues tampoco es perfecta. Pero lo que te dice, mira, esto es el intervalo que acepta. Y esto es fundamental, que tú no te tienes que preocupar, pero el inversor lo tiene que hacer. Los inversores ya están certificados, obviamente, o sea, los que te venden te dicen, trae tal certificación, tal, para que tú digas, no, pues lo compro o no lo compro, porque la Comisión Federal de Electricidad te lo va a pedir. Cuando te conectes te va a decir, a ver, pásame la ficha técnica del inversor. Y aquí vienen todas esas cuestiones, por ejemplo, datos mecánicos, peso, la calificación ambiental de la caja, que es también una certificación NEMA 6, tipo de conector MS4, el tipo de comunicación. Aquí tiene conformidad, estas son las certificaciones que cumple. UL 2703, UL 1741 y EEE, todo esto lo pueden investigar y buscar, ya que se refiere, ¿no? Que muchos de ellos básicamente, hay dos muy importantes, que una es la, la desconexión automática, detección. Esto está en el documento, que ya saben, si no me equivoco, está en el documento que estábamos viendo ahorita. Requisitos para una instalación de sistema fotovoltaico. Por aquí viene algo de los requisitos básicos. A ver si es aquí. Vienen dos normativas. No, es para conexiones y falla de tierra. No, aquí no viene. Pero luego se los paso si quieren como en un documento o algo. Les busco donde venga bien arregladito esto y se los comparto. Pero les platico, básicamente es que el inversor se pueda desconectar. Es algo muy sencillo, fíjate. Si un día en la red eléctrica nacional se hace un mantenimiento y tu inversor que está produciendo energía a la red no lo detecta y la Comisión Federal de pronto pues desconecta, ¿no? El sistema de el suministro eléctrico cuando se te va la luz y el inversor, tú tienes una planta solar arriba, ¿no? Tienes un sistema fotovoltaico chiquito, grande, y no lo detecta tu inversor, pues vas a dañar a los de mantenimiento, a alguien que esté aquí en la colonia o que esté dándole mantenimiento a la red que va a dar a tu casa o a tu sistema fotovoltaico,
Si no se desconecta el sistema de la casa, pues le va a llegar el chispazo, le va a llegar la corriente eléctrica. Se va, pues, a cortocircuitar, o bueno, sí, le va a llegar ¿cómo se llama? La electricidad. Entonces, todos los inversores deben tener un sistema de detección. Y cuando no haya señal de la red, yo también me apago. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si hay red, la lee, la evalúa, analiza sus armónicos, analiza su frecuencia y se sincroniza y se conecta. Tarda unos minutos en hacerlo. Además, dicen que un buen inversor, mientras más se tarde en sincronizarse, eso puede ser de 10 a 15 minutos, es mucho mejor. No porque quizá ya mejorando la tecnología puede que ya sea más rápido, pero aquí el punto es que tarda más analizando la red. No es de qué tan rápido trabaja como una computadora, sino es cuánto tiempo muestrea la señal de la red. Entonces dice, qué frecuencia tiene, qué armónicos tiene, la analiza más tiempo y entonces eso le da un análisis de mayor calidad porque se va a conectar exactamente con esa frecuencia y de esa manera un microinversor de baja calidad se conecta a los 5 minutos. Ya. Entonces, es muy importante eso. Y miren, esto fue un microinversor. Déjenles muestro la ficha técnica de un inversor. La marca más utilizada en México desde hace varios años es Fronius. No sé si lo han escuchado. Hay muchos, la verdad, inversores, dependiendo del tamaño, porque el microinversor como que va para cada módulo. Si ahorita está tan estandarizado un módulo comercial, bueno, del que, por ejemplo, nosotros pusimos en nuestro proyecto era de 72 celdas, pues es fácil, ¿no? Ver, el microinversor va a ser casi siempre igual. Pero para un inversor centralizado, depende mucho del tamaño de tu sistema, de cuántos módulos en total voy a conectar. 10, 20, 100, no sé. No los puedo conectar por grupos de 10 o de 20. Entonces compro varios centralizados, porque tampoco son así infinitos, ¿no? Entonces son cajas grandotas y vienen de diferentes potencias. Vienen con muchos datos, ¿no? De marketing, por todo, pues, su potencia, su eficiencia. Ahorita vemos eso con más detalle, pero como los microinversores tienen datos de entrada y datos de salida. Aquí en esta tabla, por ejemplo, todos estos números corresponden a los modelos de este Fronius. El modelo IG Plus 5 tiene su tamaño de 3.0, 3.8, 5.0 y esto que siempre coincide con la potencia admitida. Por ejemplo, miren, aquí abajo dice datos de entrada, potencia fotovoltaica recomendada de 2 a 3 punto algo, serían kilowatts pico. El de 3.8 permite más, desde 3.2 hasta 4.4 kilowatt peak. El de 5 hasta 5.75 y así va creciendo. Por ejemplo, el último de 12 permite una conexión de un sistema fotovoltaico de 10.2 hasta 13.8 kilowatt pico. También te dice cuál es su máxima corriente de entrada en amperes, voltajes máximos, etc. Esto es lo que en la entrada tiene que ver con el sistema fotovoltaico que le vas a conectar. Y a la salida, pues, ¿a qué red lo vas a conectar, no? Aquí entonces ya te dice que pues se puede conectar a una tensión de 208, 240 o 277 volts. Esto también tú lo verás, por ejemplo, en la industria. En la industria se utilizan muchos voltajes por los equipos. En la casita estamos acostumbrados a 110, pero ellos utilizan hasta 480 volts, etc. Entonces, en muchas potencias también, de salida, obviamente, corresponden, o sea, correspondiendo, por ejemplo, tú escoges el 3.01, recibe tanta potencia fotovoltaica y a la vez es capaz de entregar 3000 watts de salida, ¿no? En diferentes configuraciones de tensión. Dependiendo del voltaje, te da tanta corriente. Te dice número de fases, que es lo que tiene que ver con que si tu casa, por ejemplo, es monofásica o bifásica, ¿no?
Cada fase es es una línea de voltaje, pues sí, de tensión. Es el famoso vivo que te digo en un conector, en un enchufe. Es el cable vivo. Un cable vivo es una línea, dos cables vivos son dos líneas. Y se puede medir el voltaje de neutro a línea o de línea a línea y se duplica, ¿no? El voltaje puede ser mucho más. Eso ahorita lo veremos. Cada fase es eso, son sinónimos. Es un cable. Entonces, en una casita, ahorita ya vieron más o menos los dos tipos de inversores. Les voy a mostrar eso de monofásico y bifásico. Eso se ve en sus recibos. Por ejemplo, en el recibo de aquí, que está en DAC. Por ejemplo, este es de Dani y de Sofi. Está en tarifa de alto consumo y dice 2 hilos, otro sinónimo. 2 hilos corresponde al número de fases. Como te decía, de la cometida de tu casa, donde vienen los cables del poste eléctrico de la calle, CFE te está suministrando 2 vivos o 2 líneas, 2 fases. Ellos le llaman hilos. Que cada cable tiene muchos hilos de cobre, ¿no? Pero en el término genérico de cable, te está contando 2 cables, que dice que de cada uno tiene 110 volts. Y con cada uno puedes tener diferentes circuitos eléctricos. Por ejemplo, utilizo la fase 1 para mi planta baja, fase 2 para mi planta alta. O para mi casa, mi negocio, para mi oficina o para mi alberca, no sé. Tú lo repartes. Así el impacto en la tarifa es menor, que es un tema interesante. Y también puedes tener equipos de mayor potencia, porque bien puedo también conectar algún equipo de línea a línea. De línea a línea sería entre fase y fase, que eso me dará, miren, les voy a dejar de compartir, me voy a la pizarra. Yo puedo sumar los voltajes y, por ejemplo, si yo tuviera tengo fase 1. Fase 1, fase 2. Y aquí salen los cables de alimentación. Esto podría ser del poste eléctrico. Es como si cada fase es para una casa, pero hay casas que contratan sistema bifásico. Esto, pues obviamente tú solicitas una contratación de ese tipo, justificando tu sistema, tu casa con tu diagrama unifilar o pues sí, es el plano que muestra la instalación eléctrica. Obviamente todo esto se tiene que entregar cuando construyes una casa. Ya la CFE lo valida y dice, no, pues sí, instalamos esto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo tener fase 1, fase 2, y algunos circuitos los puedo conectar a fase 1, ¿no? Aquí se lo salta y ahí se va la lavadora, el refri, ¿no? Puedo tener varios, lo que sea. Todo esto se ve reflejado en el tablero de distribución. En el tablerito llegan ambas fases. Tenemos fase 1, fase 2, y en el tablero se reparten los circuitos, cuáles están conectados a la fase 1 y cuáles a la fase 2, etc. Puedes tener otros circuitos conectados a la fase 2, ¿no? Para otras cosas, lo que tú quieras. Incluso puedes conectar ambos, puedes conectar entre fase y fase, un circuito, no sé, para prender un motor o algo así, que se conecte a las dos líneas. Y aunque tú pensarías que esto es un cortocircuito, pues lo único que estás haciendo es que generas mayor voltaje. Si en fase 1 tenías 110 volts y en la otra pues también es igual, pues acá entre fase y fase vas a tener el doble. Muchos aires acondicionados trabajan en 220, justamente, porque es más eficiente.
jalar o arrancar desde una potencia mayor. Entonces, así funcionan muchos equipos de alta potencia. Ya hay aires acondicionados de 110 volts, pero son menos. La mayoría son 220. Y pues tú no puedes conectarlo si no tienes un sistema bifásico. 2 hilos, ¿no? En tu contrato. En tu contrato lo dice. Miren, lo voy a mostrar otra vez acá. Como decía, es de 2 hilos. Y por eso también, pues, una casa un poquito grande, pues consumía algo, ¿no? Pero, quizá en otra vivienda, me parece que esta. Esta también es bifásica, también, 2 hilos. Pero esta no está en DAC. Uno es del tipo de tarifa, ¿no? Residencial. Y 2 hilos son de la que es bifásica. Pero, a ver, ¿cuál? A ver, esta, por ejemplo, está en DAC y solo tiene un hilo. O sea, es el sistema clásico de cualquier casa común, no muy grande, de un hilo. Un sistema monofásico. Y la industria puede llegar a tener hasta sistemas trifásicos. Por ejemplo, no sé, en el Congreso de Guanajuato aquí, ya ni siquiera te dicen los hilos, porque ya lo dan por hecho. Todos los que son tarifa HM, tarifas de alta tensión, ya manejan sistemas trifásicos. No tiene que ver con la tarifa o la energía en base, intermedia, punta, no nada que ver. Incluso en esto ya te cobran la potencia, ¿se acuerdan? Por ejemplo, esta, te cobra lo que se llama la demanda, dice, demanda facturable. Está cobrando el jalón, la potencia con que se jala la energía en un instante dado. Y no solo se cobra la energía, por ejemplo, aquí vean, esta es la energía, aquí en esta parte. Esto está en kilowatt hora, o sea, es energía, base, intermedia y punta. Y acá está en kilowatt a secas. Esto es potencia, también te la cobran en 3 rangos, base, intermedia y punta. ¿Ven? Y eso no te lo cobran en una casa. Incluso en una industria te habla aquí de qué carga está conectada y carga conectada. En teoría siempre debe ser la misma. Esta es la potencia máxima que tú deberías poder jalar, en teoría. Es lo que tú contratas desde un principio. Esto obviamente se justifica de nuevo con un diagrama unifilar donde viene tu plano eléctrico, ¿no? Esto se hace desde un principio. O se puede actualizar si haces una ampliación en la industria, lo que sea. Y bueno, ya hablamos de sistemas monofásicos y bifásicos, ¿no? Estábamos hablando de los inversores, ¿cierto? Entonces, me voy a enfocar ahorita en el sistema Enphase, que son microinversores. Este sistema es el más sencillo de instalar. Para todos los que tienen proyectos con menos de 50 módulos fotovoltaicos, bien pueden implementar microinversores. Los que tengan más, pues pueden hacer microinversores, ¿eh? Pero se supone que ya sale a la larga más caro. Bueno, no a la larga, sino, o sea, mientras más número de módulos ya sale más caro, porque es un módulo fotovoltaico, es un inversor por cada módulo. Si un módulo fotovoltaico te sale ahorita en el mercado a un precio barato de unos 5,000 pesos por módulo, así precio barato, o sea, precio de proveedor. Y un microinversor te sale como en 3,000 pesos ya. Sale como en 2,000, salía en 2 años, hace 2 años. Quizá ahora es más económico, no lo sé, pero entre 2,000 y 3,000 pesos. Entonces, pues sí le agrega bastante, porque si lo multiplicas por cada módulo, pues ya es bastante dinero. En cambio, si utilizas un solo inversor centralizado o varios, pero 2, 3, cada inversor centralizado, por ejemplo, estos fronios de aquí, te podría salir como en, no sé, de 60,000 pesos a 80,000, 100,000, 120,000.
dependiendo del tamaño del inversor. Hasta 40,000 te puede salir, pero pues depende, ¿no? Del tamaño. Pero ya nada más es uno, o son dos, ¿no? Entonces ya tú tienes que evaluar, ¿no? Hacer un análisis de costos. Entonces, vamos a ver las ventajas del sistema Enphase. Es la marca de estos microinversores. Es una marca, creo que americana, que está, bueno, sale de Silicon Valley, de California, saben que es el epicentro de la tecnología digital, ¿no? Les digo, es como una computadora lo que están comprando en realidad. Y, mira, aquí dice, nuestra compañía en California. No, esta presentación es muy larga, no la voy a abordar completa, solo algunos puntos, cualquier cosa, deténganme, pregúntenme, y también pues se las voy a compartir, ¿no? Para que cualquier cosa la revisen. Bueno, aquí habla de que es una compañía muy grande y que el mercado de microinversores es una de las industrias con mayor crecimiento, etc. Reconocimientos, etcétera. Pero vamos a hablar de las ventajas del sistema Enphase. Todo esto se reduce en 5 rubros: alto rendimiento, confiabilidad, seguridad, los riesgos, ¿no? de incendio eléctrico, por ejemplo, simplicidad en su conexión y que además es monitoreable. Entonces, eso le llama inteligente, ¿no? También los sistemas de inversor centralizado son monitoreables, ¿eh? Pero necesitan otro equipo. Bueno, es igual, sí se puede. Nada más que no está tan bien. Ya, perdón. En un sistema de inversor centralizado no puedes monitorear a detalle cada módulo por separado, porque como ya dijimos, están conectados todos en bola, ya se sumaron en un cable troncal. Entonces no sabes qué pasa con tal microinversor. En cambio, en este sistema te permite monitorear cada uno porque los microinversores no solo se conectan en potencia, o sea, no solo dan alimentación eléctrica para la potencia eléctrica, sino que también proveen una señal de alta frecuencia, como de radiofrecuencia, que es como una señal pues, de comunicación, es una señal de datos. Entonces, cada microinversor puede llevar al dispositivo que recolecta toda la información, puede llevar la información de la potencia de producción, el voltaje, el tiempo, a qué hora se encendió, a qué hora se apagó, a qué hora salió el sol, a qué hora se emitió. ¿Sí me explico? Toda la información, módulo por módulo. Y eso es lo maravilloso de esto. Y es lo que se ve también en el monitoreo que siempre les platico. Ahorita lo voy a volver a abrir. Es un link de monitoreo que les he platicado desde hace tiempo, que siempre abro para ustedes, que está en Face. Y les voy a mostrar a lo que me refiero, ¿no? Con el monitoreo. Por ejemplo, aquí estamos accediendo a la información de un sistema fotovoltaico que está instalado en Iztapalapa, para el proyecto del IFT. Ya esto lo mostré varias veces. Estamos viendo en tiempo real, ¿no? La producción en energía, los datos desde el 2017, o sea, todo, ¿no? Por ejemplo, en el resumen, siempre aquí, les muestro cuántos microinversores se conectaron, cuántos arreglos, la inclinación, el azimut, etc. Ahorita igual regreso a esto. Y miren, aquí se ve, ¿no? Por cada módulo, si de pronto pasara un ave o un módulo explota, no creo que vaya a pasar, pero no sé, un módulo de estos falla, automáticamente aquí se vería sombra y no han pasado, pero yo creo que incluso este sistema te podría reportar. El microinversor número 211 falla, o algo así. Y es una de las ventajas de este sistema, que si uno falla no altera a los demás, son completamente independientes. Entonces no hay muchas pérdidas. En cambio, en un uso centralizado, si uno falla, como está en cadena, se reduce inmediatamente la producción. Uno falla y toda la cadenita baja su producción. Entonces es pésimo, pierde mucho rendimiento, es la desventaja de lo centralizado. Y bueno, vamos a hablar entonces, como decíamos, del sistema Enphase.
Entonces, miren, vamos a ver por qué tiene mayor rendimiento, que es lo que ya les comentaba ahorita. Por ejemplo, este es una conexión típica de un inversor centralizado, donde los módulos están conectados en serie, es decir, van punteándose uno a uno, uno, dos, tres, ¿sí? Cada uno se conecta a partir del otro, y de una esquina sale un cable principal y otro, donde no solo se suman corrientes, sino se suman voltajes. Esto es electricidad básica. Si varias pilas las conectas en serie, se crece el voltaje. Anótenlo por ahí. En serie creces el voltaje. Si las conectas en paralelo, crece la corriente. Pues aquí no está creciendo la corriente. Si cada uno provee 1 ampere de corriente, no importa 1 ampere, al final este troncal tiene 1 ampere. Pero si cada uno provee de 30 volts, 1, 2, 3, 4, 5, llevan 150 volts de aquí a acá, más otros 5, ya son 300. O sea, la tensión entre estos dos cables rojos es de 300 volts. Entonces, eso tiene que ver con la seguridad. Los sistemas centralizados son más peligrosos. Trabajan con cables de alta tensión en corriente directa que conllevan muchas pérdidas y que son peligrosos. Si alguien los toca, si no se hace una correcta instalación, si no hay desconectores apropiados, puede haber un incendio más fácil que en uno por microinversores. Entonces, en el sistema clásico está esto, que todo esto ya está dentro del inversor. Digo, es una computadora que ya les hace todo, combina la corriente directa, tiene la desconexión en DC y en AC. Al final sale el centro de cargas, ¿no? Pero este es el sistema anterior. Ahora, en el sistema nuevo, en el sistema con microinversores, hay un cable troncal que recolecta toda la corriente, pero ya no directa, sino ya en corriente alterna. Cada módulo tiene su microinversor, hace todo el proceso de conversión de energía eléctrica y se suma, sí, pero en paralelo. Y en corriente alterna, aquí las tensiones ya no crecen. La misma tensión que tiene un módulo se mantiene en todo el troncal, lo único que se suma aquí es la corriente. Eso sí, pero esa no es tan peligrosa, si está bien canalizada, y por eso el sistema tierra debe estar bien implementado y va al centro de cargas. Y entonces, aquí está la cuestión que te decía de las sombras. Si construyes un sistema típico de cadena centralizado, un módulo afecta a los demás. Si se estrella, si está lleno de polvo, la pérdida es completa. O sea, toda la cadena pierde voltaje, porque están en serie. En cambio, en un microinversor es diferente. Aquí, por ejemplo, te muestra, ¿no? Si los diferentes porcentajes de producción de cada módulo por separado, y la producción neta es la mínima. Entonces, se pierde mucho. De toda la cadena, el más bajo es 50, pues la producción neta es de 50. Malísimo. En cambio, con microinversores, para el mismo ejemplo, con sombras, con fallas, con problemas, la producción neta total, según este estudio, es de 84%. No es del 50%. Sí cae un poquito, claro, pero ya no se perjudica tanto. No sé la gran diferencia entre inversor tradicional y sistema en phase. Esta es una comparativa también. Y bueno, básicamente son los valores, ¿no? De producción. Siempre son más altos en sistema en phase. Esto es igual lo mismo, ¿no? Las expectativas de producción del sistema in phase contra un sistema estándar. Y aquí, en esa tabla, se muestra muy bien la comparativa entre un sistema tradicional, que sería esta columna, y un sistema con microinversores. Y se ponen todos los parámetros a estudiar. Por ejemplo, aquí está como es como el rendimiento de la placa entre el valor estándar y el valor real.
Supuestamente entre un inversor y otro, pues no hay diferencia. Los dos trabajan al 100, ¿no? Aquí en esta columna te muestran la diferencia o ventaja en Face. Luego, por ejemplo, ¿qué pasa con el efecto de la temperatura? En los módulos, que obviamente eso hace bajar su producción. De eso no hemos hablado, pero pues ambos bajan al 96%. Eso no lo puede mejorar el sistema con microinversores. Eso solo depende de los módulos. Todo esto son pérdidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con diodos y conectores? Quedan igual. Es una comparativa, ¿no? Entre ambos. ¿Qué pasa con alineamiento? Bueno, esto si tuviera un sistema activo de seguimiento del solar, eso es independiente, no pasa nada, da igual. Luego, eficiencia, aquí ya como tal propia o nominal del inversor. Ahora sí. El 97% para un inversor tradicional, supuestamente, y del 96% para un Enphase. Aquí pierde el Enphase, supuestamente, porque aquí no recuerdo bien a qué se refiere esta parte. Yo me imagino que es por la cuestión de tantas conversiones, porque en el inversor principal solo es una conversión y en el Enphase, pues cada módulo se convierte, ¿no? Pero la gran diferencia viene más abajo, ¿no? Desigualdades por módulo de fabricación. Por ejemplo, esto es cierto, cada lote que producen son como 100 cajas de cartón iguales, no todas son perfectamente iguales, con el mismo cartón, con la misma medida, siempre hay variaciones. Por el silicio más que nada, por el lote de silicio con el que se hacen las celdas solares. Entonces, tú esperas que sean iguales. Cuando uno baja, acuérdense que en el centralizado baja el rendimiento de todos, entonces eso le pega mucho al inversor tradicional. En cambio, un Enphase no le pega porque son independientes. O sea, aquí gana el Enphase. O por variaciones de temperatura, porque algunos están más calientes que otros, pues no le pega al Enphase porque son independientes. Por sombreado, no le pega tanto al Enphase porque son independientes, se mueven. Si sombreas uno, los demás siguen trabajando, en cambio acá, pues los demás pierden. Igual, si se bloquea la luz por sombras, por ciudad, pues igual. Siempre gana los independientes. Ahora, por conversiones, por ejemplo, por el cableado DC, hay muchas pérdidas en el inversor tradicional porque, como te comentaba, conllevan mucho cableado eléctrico en corriente directa. O sea, hay muchas pérdidas. En cambio, en el Enphase es un tramito. Nada más son los cables del módulo y luego los que se convierten en alterna por el inversor. Y en AC, pues quizá que hay más pérdidas en el inversor porque los cables más largos son los de alterna. Pero la pérdida es muy pequeña porque en corriente alterna casi no hay pérdidas, por eso se transmite así la energía. Y bueno, entre otras cosas, básicamente el resultado total es que la eficiencia final, y es que esto no lo comentamos, esto en su proyecto, algunos sí lo pusieron, algunos no. Yo hasta arriba de la hoja de cálculo de análisis, que les voy a mostrar, ¿se acuerdan? Algunos sí me preguntó, la mayoría no, ¿por qué venía un 10% aquí arriba? No sé si alguien lo vio. No se los evalué, no pasa nada. Pero esta parte que dice pérdidas del sistema, dependiendo qué tipo de inversores, ahora sí que hay que considerarla. Aquí este 10 no le hagan caso, o sea, no sé, es un proyecto que alguna vez lo apliqué y se quedó el 10, pero aquí habría que poner qué valor corresponde con un inversor centralizado y con un inversor o con microinversores. Ese es el detalle, porque aquí está claro, miren, si hay pérdidas con un inversor tradicional, miren, pueden ser de hasta 23% de pérdidas. ¿Sí? La diferencia de esto. En cambio, con microinversores es muchísimo menor. Las pérdidas van como de 9.8 al 10%. Entonces, en general, la gente que se dedica a dimensionar o diseñar estos sistemas, aquí pondría 20 para el sistema centralizado en pérdidas. Es un montón. De por sí ya había pérdida. Ahora, otro 20. Y pondríamos un 10 para un sistema con microinversores. En términos generales. Obviamente esto pues, se desglosa en un montón de factores que son los que ustedes ven aquí.
Y esto no es la eficiencia del módulo fotovoltaico, que por principio de conversión ya baja del 100 al 20, ¿no? Es la eficiencia de los módulos fotovoltaicos que ustedes pusieron. Aquí no, ahora me refiero por la eficiencia de conversión, de pasar de corriente directa a corriente alterna, que es el trabajo de los inversores, que es el tema del día de hoy. Entonces, miren, un inversor tradicional pasa, vamos a dejarlo en 20% de pérdidas y el otro en 10%, ¿vale? Bueno, entonces son muchos detalles, ¿no? Que siempre son mejores. La disponibilidad del sistema, los optimizadores, por ejemplo, que les comentaba en los diferentes tipos de instalaciones, que les dije, después lo platicamos, aquí está. Los optimizadores son como un truco para hacer que un inversor centralizado más o menos funcione como uno de microinversores. Un inversor centralizado, igual, agarra una cadena, pero a cada módulo fotovoltaico se le pone un aparatito también que cuesta, no tanto, pero que se le agrega, que es un optimizador que le pone atrás en la caja de diodos. Y ese optimizador lo hace ver un poquito como si fuera independiente, pero no es independiente. Solo optimiza la tensión o voltaje de cada uno para que sean iguales, como que se monitorean entre ellos. Gracias a ese optimizador genera una señal también de comunicaciones, una señal de datos. Y obviamente se conecta al inversor a un aparatito que mida o monitoree esta actividad. Entonces, si ven que hay diferencias en cada módulo por sombreados, por suciedad, por lo que sea, iguala el voltaje de todos. Y entonces optimiza la producción de energía. En resumidas cuentas, más o menos es lo que hace. Y da información individual de cada uno, ¿no? Para el monitoreo. Pues mejora un poquito el sistema, pero no es exactamente microinversión. Sigue saliendo corriente directa por aquí, que sigue tomando voltaje, que sigue habiendo altos voltajes en esta zona. Al final sigue siendo un inversor centralizado o de cadena. ¿Mejora la producción? En un 5% tal vez, puede ser valioso, pero tampoco es mágico. Aquí te dice más o menos, ¿no? Que se puede mejorar. SolarEdge es una marca de optimizadores, por ejemplo. Aquí comparan, porque aquí te quieren vender en Face, entonces aquí te comparan en Face contra contra optimizadores, o sea, micros contra optimizadores. Los optimizadores hacen muy buen trabajo, vean que son las barras grises, están casi a la par que el sistema de Face, pero aún así aquí te dicen, pues el Face sigue siendo 1.1% más eficiente. Aquí también son pues curvas de comparación, de producción, se lo pueden ver con calma. Y bueno, aquí son ejemplos de clientes, etc. Eso fue el tema de rendimiento de producción